Y hablaba el profesor Belda de ese continente, de ese espacio escénico, entre comillas. Pienso, no lo sé, quizá lo más interesante de este salsillo, de este testigo de un siglo, sea la apertura de una puerta que ha estado 2 siglos y pico cerrada. Sí, que es verdad. Ese es para mí, es el punto clave. Sí, bueno, es que cuando finalmente decidimos que toda la exposición debe de estar reunida en un lugar lo suficientemente capaz como para albergar la totalidad de las piezas que inicialmente están previstas en el proyecto para que vengan a la exposición, indudablemente debíamos de diseñar un itinerario y debíamos de diseñar una comunicación entre edificios de diversa naturaleza, pero que permitieran una libre circulación cómoda y ágil a quienes nos visitaran. La comunicación entre Jesús y San Agustín, o San Andrés, como ahora lo llamamos, existió y se cerró, creo que en 1765, cuando la sentencia definitivamente da la razón a la Cofradía de Jesús y se emancipa de esa tutela agustina. Al final nos dimos cuenta de que lo más sencillo era volver a abrir aquel hueco, porque además ese hueco coincidía con un armario empotrado, en donde la cofradía guarda sus objetos y sus cosas ahí y tal, ¿no? Y entonces resultaba que el arquitecto Pablo Puente plantea por primera vez la posibilidad de hacerlo. Y yo creo que ha sido de las cosas más sorprendentes que ha tenido la exposición, ver cómo esa permeabilidad entre 2 edificios que históricamente existió ha vuelto a ser recuperada durante unos meses hasta que la exposición esté abierta. Que se volverá a cerrar. Se volverá a cerrar de nuevo otra vez, ese es el compromiso, se vuelve a cerrar de nuevo y ya el paso se vuelve a clausurar. Es interesante el que me haya dicho esto porque forma parte de la propia historia de la ciudad, forma parte de la propia historia, no solo de la cofradía, sino de unos problemas muy graves que surgen a final de la propia diócesis. De la diócesis, que surgen a final del siglo XVII y que, bueno, tienen una virulencia y tienen hay un enfrentamiento duro, difícil y áspero entre 2 sectores, como la Cofradía de Jesús, que tiene ya unos cuantos años de existencia en aquellos momentos, aún no ha cubierto el primer centenario cuando se destapan los problemas, y luego también entre una comunidad agustina que tiene una cierta fuerza y que al mismo tiempo también tenía unos apoyos considerables. En la exposición eso queda patente en esa comunicación, pero sobre todo lo que queda patente es la posibilidad de llevar a nuestros visitantes a través de 3 espacios absolutamente diversos. El museo con su nueva construcción, el nuevo edificio de Yago Bonet, la iglesia de Jesús que con el tratamiento que se le ha dado con la cena en el centro, con la nueva iluminación, ha vuelto otra vez a recuperar ese escenario barroco, ese gran teatro barroco que representa y que además ha constituido, mientras estábamos preparando la exposición, cuando venían los correos a traer las obras, venían acompañándolas, los que venían o de Italia, o de Portugal, o de Austria, o incluso los que venían desde España, que no conocían bien el edificio, se quedaban realmente fascinados a ver la belleza de aquella decoración y a veces de aquel espacio. Y por último, acceder a una iglesia conventual, cuya arquitectura, cuya tipología no difiere en gran parte de las tipologías habituales en este tipo de edificios, pero que evidentemente tiene una sorpresa. ¿Qué sorpresa tiene la propia iglesia de San Andrés? Porque es que la capilla de la Rixaca, que tan vinculada está a la historia de Murcia, sin embargo la gran desconocida, y ahora en su restauración, bueno, es sorprendente el espacio que allí hemos creado, y yo creo que incluso la forma con la que lo hemos vestido. Cuando uno se encuentra, profesor, bueno, primero con el 18, que se va a llamar el siglo de oro de Murcia, y uno se encuentra unas figuras, y en este caso digamos un trípode, ¿no? La importancia de Salcillo en las artes, la importancia de Belluga en la propia historia del siglo y de la diócesis o de la iglesia, y luego un Florida Blanca, que es además pues un artífice de obra pública y además a quien se le debe hoy mucho de lo que tenemos en la Murcia actual del 21. Cuando uno se encuentra con ese trípode, ¿es más fácil o más difícil trabajar? Bueno, resulta fácil si lo miramos desde un punto de vista cómodo, es decir, tenemos 3 figuras que forman en la propia historia de España 3 hitos importantes, con los cuales uno recurre a ellos y sabe que si se refiere a Belluga
su función gestora y su función incluso y anticipadora de lo que después serían los grandes ideales de la Ilustración, pues lo tiene ahí. Eso lo tenemos ahí. Si nos referimos a Salzillo, no, Salzillo es, digamos que, la gran figura que hay en la escultura en madera policromada del siglo XVIII español. Es una de las grandes figuras, de todo el barroco europeo, y además, como reconocía incluso la propia historiografía francesa, una de las grandes aportaciones de España a toda la escultura europea ha sido el de la madera policromada, que es absolutamente original. Y en tercer lugar, claro, Floridablanca es uno de los grandes reformadores. Lo que ocurre es que entonces, y Floridablanca los grandes reformadores, y al que tenemos ya casi a las puertas de un aniversario, lo tenemos casi, estamos ya tocándolo con la mano, y ya si en algún momento ya veremos. Señor Moreno, le están lanzando yo un guante aquí esta noche. El profesor Medina está dejando caer una cosa. Recoja usted el guante. Lo que pasa es que resulta enormemente difícil desde otro punto de vista, y es que la trascendencia de esas figuras requiere un tratamiento bastante serio y bastante riguroso. Y entonces hay que estar a todas las circunstancias. Pero no hacer por hacer. Exacto, tanto Belluga, por una parte, que además don José Moreno se ha referido ahora mismo, hace unos instantes se refería al libro que hicimos, Luis Belluga y Moncada, La dignidad de la púrpura, es un libro bastante extenso, que es un libro más de colaboración internacional. Tener esa figura que está presente en la exposición Salzillo, tener el propio Salzillo, que es el eje sobre el que gravita toda la muestra, y por último a Floridablanca, que también está representado ahí, y está, yo creo que muy bien representado, con una alegoría de Sol de Cardona que explica bastante bien qué es lo que significa, no solamente en el pensamiento ilustrado, en su política de protección a las bellas artes, sino también en los aspectos reformadores, renovadores y de innovación, en algunos casos de innovación tecnológica. Incluso está en el famoso implícito en el consejo a Carlos III en 1785, cuando se desestima el proyecto del Real Canon de Murcia para construir los dos pantanos famosos de Lorca. Ahí está presente, fácil por una parte, pero difícil por la trascendencia de su obra. Independientemente de la exposición y que se coincida con el tercer centenario del nacimiento de Francisco Salzillo, la Fundación hacia Salzillo siempre ha tenido un cariño especial. Son muchas las publicaciones que se han hecho, el Belén, imágenes, el Viernes Santo murciano, etcétera, las propias restauraciones de las obras de Salzillo, que no olvidemos que haya estado la Fundación detrás de esas restauraciones. Sí. Es decir, siempre se ha cuidado la figura de Salzillo. Sí, efectivamente, si yo no recuerdo mal, se iniciaron las restauraciones de los pasos en el año 92, al principio con la colaboración, por ejemplo, inestimable del Ayuntamiento de Murcia, y luego se va poco a poco restaurando la totalidad de los pasos. Luego viene también la restauración, en este caso ya en solitario la Fundación Caja Murcia, o Caja Murcia, que en ese momento no tenía la fundación, pero su obra social. Y luego, en la labor de difusión, además de las publicaciones, quiero recordar dos eventos que hemos sacado fuera a Salzillo, concretamente al Belén, no solo al Vaticano, sino también al Palacio Real, donde también igualmente la totalidad de la familia real admiró y piropeó, y estaba también el profesor Belda delante, el nacimiento de Salzillo.